¿Qué es un sistema? Todo el sistema tiene diferentes componentes para realizar sus funciones, es decir, que cada equipo de cómputo cuenta con diferentes componentes para poder realizar sus funciones, de lo contrario no podría realizarlas. Cada equipo cuenta con el software y el hardware. El software es la parte lógica de la computadora, es lo que no podemos tocar, que simplemente lo vemos en el monitor, pero no podemos tocarlo. Son partes esenciales de la computadora con las cuales realiza sus funciones, pero simplemente están ahí dentro. En cambio, el hardware es la parte física de la computadora, es todo lo que podemos tocar, como lo es el teclado, el mouse o la impresora u otros objetos que vengan con la computadora. La unidad central es lo que permite que se realicen la mayoría de las funciones. Esta requiere tarjetas muy importantes, como es la tarjeta madre, como la que vemos en pantalla. También necesita de memoria, ya que de lo contrario la máquina sería muy lenta y no podría realizar la mayoría de sus funciones. Es decir, esta cuenta con la memoria caché, con la memoria RAM, con la memoria ROM. Necesita de todas estas memorias para poder almacenar diferentes tipos de información y así poder realizar sus funciones. Los periféricos, o también llamados unidades de entrada o de salida, son las que nos permiten ingresar o sacar información de la computadora, como lo es el teclado y el mouse, que son de entrada, la USB o la impresora, que son de entrada y de salida, o las bocinas, que simplemente son de salida. ¿Qué es una red? Es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos para el transporte de datos, con el fin de repartir información entre sí. Es decir, que a través de estos medios cada nodo puede compartir su información y sin cambiarla. Los componentes de una red empiezan por el servidor, que es el que ejecuta el sistema operativo de una red. Después siguen las estaciones de trabajo, que son los nodos, también llamados nodos, que están conectados al servidor, con los cuales realizan sus funciones. Existen también las tarjetas o placas de interfaz, que es cuando se conecta a una red, es lo que permite que se haga posible la conexión. El sistema de cableado son los cables que van conectados de nodo en nodo al servidor y que permiten que se realice la conexión, habiendo otros métodos que veremos más adelante. El switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión, es decir, aquí podemos conectar los diferentes cables, ya sean coaxial, de fibra óptica o todos esos, para conectarlos en cada nodo. Los routers son los que escogen el mejor camino para enviar los datos. Los routers, los anteriores son los routers. Los routers son como un enrutador, es decir, que desde la fuente de alimentación pueden conectar al equipo, al módem y diferentes partes de una computadora. El firewall es la parte de seguridad, o funciona como un elemento de seguridad del equipo de cómputo, que permite recibir información de una red o de un servidor, y solo recibe la parte buena. La parte mala simplemente la contiene o no la deja ingresar. Los repetidores son aquellos que reciben una señal débil, y la envían con una mayor frecuencia. La clasificación de redes está por la red personal o inicia por la red personal. La red personal es la que permite la comunicación con dispositivos que estén cerca. La red de área local. La red de área local permite conexiones entre 200 y 1 kilómetro del dispositivo a un módem o de un servidor a un módem y así. La red de área metropolitana es la que puede tener conexiones que pueden elaborar una cobertura regional, es decir, más allá de 1 kilómetro,
y que son las que permiten enlazar diferentes dispositivos aunque estén algo retirados. La red de área amplia, o también conocida como WAN, puede conectar un área geográfica, es decir, ya esta se va a niveles más grandes como países, es decir, para conectar ya sea internet o servidores entre diferentes empresas. Para esto existen los métodos guiados y no guiados. Los guiados son como los cables coaxial, trenzado o fibra óptica, que son cables, o sea, físicos que podemos ver, por los cuales viaja la información. Sin en cambio, los medios no guiados son los que son de forma inalámbrica y que envían información. Un ejemplo muy claro es el Wi-Fi o los radios, que simplemente percibimos la información, mas no podemos ver por dónde pasa, por dónde se transporta. Existe el método o la red cliente-servidor, que son los equipos que están conectados a un servidor para organizar su información. Es decir, cada uno de los servidores, en este caso como se ve que son 3, envían su información y el servidor la organiza, la puede contener o simplemente se las vuelve a enviar a sus nodos correspondientes. Igual a igual o P2P no tiene un cliente ni servidor fijo, transmiten la información entre sí y van de uno a otro, o sea, no hay ningún problema entre ellos. Los siguientes son las topologías en red y empezamos con la red en bus, que se caracteriza por tener un único canal de comunicación, es decir, que por un solo canal transmite la información a diferentes nodos. La red en estrella se utiliza para una red local y están conectados a un punto central, es decir, la información pasa por todos los nodos y estos pasan la información al servidor. Red en anillo o anillo doble es como un ciclo. Cada equipo va conectado al siguiente y la última está conectada a la primera. Es decir, estaba enviando información, no tiene un principio ni un fin, es simplemente un ciclo, como un ciclo, y la información se va traspasando de uno a otro servidor. La red en malla. La red en malla no puede haber interrupción, ya que todas están conectadas entre sí, es decir, no tienen un servidor y transmiten la información de diferente forma, de manera que al interrumpirse en algún nodo se sigue transmitiendo al que sigue y no hay ningún problema. La red en árbol es parecida a la de las estrellas, salvo que en esta no hay un servidor central y simplemente la información se sigue traspasando, como lo habíamos visto en otros diagramas, y no tiene, como lo decía, un servidor central. Y la red mixta, que puedes contener varias de las redes anteriores, como la podemos ver, o sea, se pueden unir varias, como es el anillo, o la de árbol, o malla, cualquiera que sea de agrado para el usuario. Ahora veremos las ventajas y desventajas de algunas de las redes que hemos mencionado. La red en árbol son los nodos que están colocados en forma de árbol, y sus ventajas es que el cableado de punto a punto está para segmentos individuales, y la desventaja es que es más difícil su configuración. La red en anillo, red con topología de anillo, una está conectada a la siguiente y la última a la primera, como ya lo habíamos mencionado. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. Ventajas: que facilita la instalación y la configuración, su arquitectura es compacta y el rendimiento no declina cuando hay muchos usuarios. La red en anillo doble es como si fueran dos anillos independientes, es decir que si la red en anillo es buena, esta la supera aún porque
Aún con tener muchos usuarios, su rendimiento no baja porque tiene dos anillos, entonces pueden repartir la información entre ellos. La red en bus se caracteriza por tener un solo canal de comunicaciones. Ventajas: es sencillo el trabajo para agregar un nodo a la red. Si falla algo, se desconecta y es barata la reparación. Sus conexiones no son costosas. Cables de internet y electricidad pueden ir juntos. Desventajas: si un nodo falla, la red deja de funcionar. Sus nodos no generan señales, sino que las transmiten. Así que la velocidad también es baja y el mantenimiento es muy alto. Es decir, si un nodo falla, los demás también. La red en estrella: todos los nodos están conectados a un punto central. Si un nodo se desconecta, solo ese se desconecta de la red. Esa es una de las ventajas. Y la desventaja: que si el nodo central falla, pues en ese caso toda la red se desconectaría y es más costosa. El cable viaja por separado, el internet de electricidad. De la red en malla es en la que todos los nodos están conectados entre sí. Ventajas: es que es posible que un mensaje de un nodo a otro llegue por diferentes caminos. No puede existir ninguna interrupción en las comunidades. Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los servidores. Si falla el otro, se hará cargo el nodo anterior o el nodo que le sigue, es decir, no hay ningún problema y que no requiere que el nodo o tenga algún servidor central. Las desventajas: es que el costo de la red puede aumentar en los casos de que se conecte de forma inalámbrica. Esas son algunas de las ventajas y desventajas, como podemos ver. Los protocolos de comunicación son aquellos que envían la información, que ven la manera, son reglas o procesos normativos que envían la información a otra computadora o a otro servidor y que indican a la computadora o al servidor cómo enviarlo. Y los datagramas son aquellos que reciben alguna información que esté mal o a la hora de enviarla y que sea inadecuada, esta simplemente se mejora y la vuelve adecuada. Bueno, eso fue todo. Espero y les haya gustado.